Hay un momento en la vida en que uno entiende que ya no puede seguir igual. No porque alguien te obligue, sino porque internamente algo se mueve. La masonería llama a ese momento iniciación, pero no empieza en un templo. Empieza cuando algo en vos ya no encaja, cuando tu manera de estar en el mundo ya no te alcanza. Y esto es clave, porque a veces creemos que la iniciación es algo que te hacen, como si fuera una acción externa a vos. Y sí, claro que hay una forma externa, pero la iniciación real, la que importa, la que se queda, es la que sucede cuando decidís cruzar un umbral. El problema es que buena parte de la vida moderna nos acostumbra a pasar de una etapa a otra sin volverlo realmente consciente. No a todos les pasa igual, pero es común. Te acostumbras a deslizarte, a pasar de una cosa a otra sin darte cuenta, sin marcar nada, sin detenerte de verdad, sin cerrar etapas. Y cuando una persona vive años así, llega un día en que no sabe dónde comenzó a perderse. Por eso, cuando escuchás iniciación, no lo pienses como un evento, pensalo como un punto de no retorno interno. Bienvenidos, queridos oyentes, a este sexto episodio de Develando el Código Masónico, un espacio para mirar a la masonería desde otra perspectiva, donde el símbolo no se explica, se comprende. En el episodio pasado, hablamos de la cámara de reflexiones, de ese primer silencio, de ese momento a solas donde el camino deja de ser externo y empieza a volverse interior. Y hoy quiero detenerme en la iniciación masónica. Y hay algo importante para decir desde el comienzo. Cuando uno escucha iniciación, la mente se va a lo que ya conoce, a películas, a rumores, a historias contadas por alguien que conoce a alguien, a curiosidad, a sospecha o a morbo. Pero la iniciación, entendida en serio, no es un chisme, es una pregunta que se mete debajo de la piel. Porque hablar de iniciación es hablar de cuándo fue la última vez que sentiste que ya no podías seguir igual. No por moda, no por presión, no porque toca, sino porque adentro algo cambió de lugar, algo se movió. Y a veces, esa es la parte más difícil, que el cambio real no llega con un anuncio, llega con una especie de quiebre interno, silencioso y difícil de explicar. Si estás acá por curiosidad, está bien. Si estás acá por sospecha, también está bien. Lo único que te pediría es que escuches este episodio sin apuro, como quien mira una puerta y entiende que lo importante está del otro lado. Antes de continuar, y como ya es costumbre, quiero hacer una aclaración breve. Lo que van a escuchar aquí nace de mi experiencia personal. Las opiniones y reflexiones que comparto son solo mías. No representan ni deben interpretarse como la postura oficial, el sentir o la opinión de ningún supremo consejo, gran logia, cuerpo masónico o autoridad masónica. Este espacio es de carácter divulgativo y reflexivo. Busca ser claro sin idealizar. Y ahora sí, entremos en el tema. Empecemos por una pregunta. ¿Por qué es necesaria una iniciación? Y sobre esto, me gustaría dar un pequeño contexto. Vivimos en una época en la que casi todo se consigue sin transición. Accedemos, consumimos, avanzamos de un estado a otro sin detenernos demasiado a pensar en qué estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Pero no todo cambio puede ser así. Hay procesos que necesitan un punto claro de paso. Un punto claro que marque un antes y un después. Un instante donde uno sepa, sin lugar a dudas, que algo terminó y que algo nuevo empezó. Y tal vez vos ya viviste un momento así, aunque no lo hayas llamado iniciación. Puede ser el día que te diste cuenta de que estabas repitiendo una vida que no elegiste. Puede ser un duelo, una crisis, un golpe de realidad, una conversación donde algo quedó expuesto, un error del que pudiste escapar con excusas,
O al revés, puede ser un acto de lucidez. Una decisión tranquila, madura, que nadie aplaudió, pero que cambió tu forma de estar en el mundo. Dentro de la tradición masónica, la iniciación cumple esa función. No porque te dé un estatus, ni porque te consagre, sino porque te hace consciente del paso que estás dando. La masonería no da por hecho que basta con querer cambiar. Sabe que para iniciar un trabajo interior hace falta bastante más que intención. Hace falta decisión y disponibilidad interior. Hace falta vivir un momento que no deje dudas. Déjame decir algo que quizás a más de uno le choque. Y no pasa nada si es así. Hay gente que busca la iniciación por el uniforme invisible. Por pertenecer, por decir, soy miembro de. Por el brillo social, aunque sea discreto. O por el misterio en sí. Y hay gente que llega por una búsqueda real. No de pertenencia, sino de orden. Orden interior, coherencia o una forma de trabajar que no se arregla con frases bonitas. La iniciación no hace al masón, pero sí señala el instante en que alguien decide, simbólicamente y de verdad, hacerse responsable de su propio proceso. Por eso no se reemplaza con una plática, ni con una lectura, ni con una explicación anticipada. Porque hay cambios que no se entienden de entrada. Primero se viven y luego se comprenden. Así son las iniciaciones, y esto aplica también afuera de la masonería. Buena parte de la vida funciona así. Podés leer 100 libros sobre paciencia, pero un día te toca cuidar a alguien enfermo, o te toca esperar una llamada que no llega. Y ahí, la paciencia deja de ser una idea y empezás a entender cuánto cuesta esperar. Podés escuchar 1000 audios sobre humildad, pero un día te equivocás frente a todos, sin tener una salida elegante, y ahí empezás a comprender algo. Por eso esto importa, porque no se queda en una idea, y cuando algo se vive de verdad, suele dejar una marca en la memoria. Cuando se habla de iniciación, muchas personas piensan en una entrada formal, en una ceremonia o en un acto protocolario. Pero la iniciación masónica no es un trámite, es un umbral, un punto de compromiso simbólico y un momento que marca un antes y un después en tu vida. No porque al día siguiente seas otra persona, sino porque desde ese momento decidiste caminar distinto. Y me gusta insistir en esta idea, porque en el mundo de hoy se confunde mucho entrar con iniciarse. Uno puede entrar a un gimnasio y no entrenar jamás. Puede inscribirse a un curso y no aprender absolutamente nada. Puede firmar un contrato y vivir como si no hubiera firmado nada. La iniciación, cuando la vivís de verdad, es todo lo contrario. No se trata de entrar a un lugar, sino que se trata de aceptar que tu vida ya no va a continuar de la misma manera. Hay otra cosa. Un umbral, por más simbólico que sea, nunca es confortable. Por definición te saca de tu zona de confort. Porque si cruzás, perdés algo. Perdés la excusa de yo no sabía. Perdés la idea de que podés seguir igual. Y por eso, tanta gente se asusta cuando escucha la palabra iniciación. Porque suena a cambio. Y el cambio real casi siempre te pide dejar algo atrás. Y no hablo del costo material. Hablo de algo mucho más profundo. De lo que implica dejar atrás una versión de vos mismo. Y eso asusta. Porque iniciarse no es recibir algo. Es aceptar una responsabilidad. La responsabilidad de trabajar en vos mismo. De cuestionar tus creencias. De revisar tus certezas. De entender que crecer o que construirse a uno mismo no es cómodo. La masonería no inicia personas para dar privilegios. Las inicia para plantear exigencias. Y ahí ya hay una diferencia enorme respecto a muchas experiencias contemporáneas. Porque hoy el mercado te ofrece una identidad sin esfuerzo. Te empaqueta la pertenencia a cierto círculo.
Te promete un sé parte de esto con un clic y convierte a los símbolos en accesorios. Mientras que la iniciación, bien entendida, no te vende nada, te confronta contigo mismo. Y esa confrontación no pasa por preguntarte si sos buena persona. No te hace un examen moral como en una película. Va a algo mucho más profundo. Te pregunta si podés sostenerte en el tiempo, si de verdad vas a trabajar en vos, incluso cuando nadie te vea, y si sos capaz de revisarte una y otra vez sin convertir ese trabajo en una actuación. Porque ser iniciado, en este sentido, no es ser elegido, es elegir. Elegir comprometerte con un método, con un ritmo, con una disciplina interior. Y acá vale la pena aclarar algo para el oyente que no conoce nada de masonería. La palabra trabajo aparece mucho en el lenguaje masónico y puede sonar un poco rara, porque vivimos en una época donde todo quiere sonar liviano. Pero trabajo, en este contexto, no significa castigo. Significa tallar, pulir, construir algo dentro de vos con constancia. Y la iniciación es el punto donde decís, sí, voy a hacerme cargo de esto. Porque como suelo decirle a cada persona que se inicia en la orden, iniciarse y obtener tu mandil es relativamente fácil. Lo difícil es mantenerlo. Y vale la pena aclarar algo. La masonería no se practica de una sola manera. A lo largo del tiempo, surgieron distintos ritos, cada uno con su propio lenguaje simbólico y su forma particular de trabajo, aunque manteniendo su esencia. En este episodio, me voy a centrar en el rito escocés antiguo y aceptado, que es el que más conozco. Más adelante, vamos a dedicar un episodio entero a entender qué son los ritos y por qué hay distintas formas de vivir la experiencia masónica. En el rito escocés antiguo y aceptado, la iniciación no busca impresionar, y aún así, suele ser una experiencia bastante intensa. Como todo rito, y como todo punto de inflexión, suele despertar expectativas y también cierta sugestión. Y si por eso te suena a teatro simbólico, es válido pensarlo. De hecho, me parece una lectura razonable. Y un escéptico podría decir algo así como, claro, el ambiente influye y el cerebro reacciona. Y sí, reacciona. Pero acá viene lo interesante. Que algo sea simbólico no significa que sea falso. Significa que trabaja en otro plano. Un juramento civil también es simbólico. Firmar un acta es simbólico. Dar la mano en un acuerdo también es simbólico. Y aún así, esas cosas dan forma a la vida social, marcan responsabilidades y crean consecuencias. Entonces no se trata de preguntarse si hay símbolo, se trata de ver qué haces con ese símbolo. La iniciación masónica no funciona como una imposición, no te hipnotiza, no te convierte en otra persona como por arte de magia, pero sí crea un marco, un lenguaje y una forma de marcar un antes y un después. Y eso, en la experiencia humana, importa. Porque los seres humanos no cambiamos solo por argumentos, también nos transforman ciertos momentos. Momentos que se viven de otro modo, que te atraviesan antes de que alcances a explicarlos, y que por eso dejan huella. Eso es lo que vuelve significativo a un rito. Te ayuda a recordar algo que decidiste, y la comprensión, esa llega después, a veces mucho después. Antes de la iniciación hay emoción, curiosidad e incluso ansiedad. Después no hay respuestas claras, hay confusión y mucho trabajo por hacer. Un trabajo real, sostenido y a veces poco visible. Y ese es uno de los grandes malos entendidos. La iniciación no viene a darte respuestas. Te multiplica las preguntas. Y justo ahí está su valor. Porque si alguien entra buscando una solución rápida,
se va a frustrar. Y quizás esa frustración sea necesaria. Porque hay una parte de la iniciación que no es bonita, no es mística, no es iluminada, es sobria. Y te muestra que ahora ya no podés esconderte tan fácil. Antes era más fácil refugiarse en frases conocidas como ser yo soy así, yo no cambio, así me tocó, es que mi familia, es que el trabajo, es que el mundo. Y después, si tomaste esto en serio, esas frases comienzan a sonar huecas. Porque el aprendiz, incluso sin decirlo, empieza a hacerse una pregunta más dura. ¿Qué parte de esto sí depende de mí? Y eso no es motivación barata. Eso es responsabilidad. Y la responsabilidad pesa, porque ya no te comprometes solo con vos mismo. También te ubica frente a los demás miembros de la orden. Y aún así, también libera. Uno de los momentos centrales del proceso iniciático consiste en dejar afuera todo aquello con lo que uno suele presentarse ante los demás. No se trata de humillar ni de someter, se trata de igualar. Dejar afuera los títulos, los objetos, roles sociales o méritos externos. En el espacio iniciático, todos comienzan desde el mismo lugar. No importa quién sos afuera, importa qué estás dispuesto a trabajar hacia adentro. Y acá hay un punto que puede incomodar bastante, sobre todo a quien está acostumbrado a que el mundo se ordene por jerarquías visibles. Afuera, todo el tiempo te están diciendo quién es más importante, más exitoso, más preparado, más influyente. Y la iniciación, con ese gesto de dejar ciertas cosas afuera, te recuerda algo simple. Acá no venís a exhibir lo que ya sos, venís a trabajar en lo que todavía no sos. Eso no significa que tus logros no valgan, significa que acá no es la moneda común. Y cuando eso se entiende bien, se vuelve profundamente liberador. Porque el mundo te desgasta con la imagen que sostenés, con el lugar que ocupás, con todo lo que se espera de vos. Y por un momento, el candidato se encuentra sin los apoyos con los que suele presentarse ante los demás. Y ahí es donde el trabajo interior puede empezar de verdad. La iniciación también te pone frente a un límite, el de querer controlarlo todo, el de buscar seguridad absoluta, el de pensar que la razón basta para abarcarlo todo. No para generar miedo, sino para recordarte que no todo se domina, ni se explica, ni depende solo de vos. Aceptar esos límites es clave para cualquier trabajo interior serio, porque una persona que cree que lo controla todo no aprende de verdad. Le cuesta escuchar, corregirse y transformarse. Y una persona que cree que no controla nada, tampoco. Se rinde antes de empezar. La iniciación te coloca en el medio. Te dice, no sos dueño del mundo, pero sí sos responsable de tu piedra. Y esa idea, aunque parece simple, cala hondo con el tiempo. Porque si de verdad te lo tomás en serio, cambia tu manera de vivir y de ver las cosas. Dejas de exigir que el mundo te dé paz y empezás a trabajar en la tuya. Dejas de pedir que todos sean justos y empezás a preguntarte dónde estás siendo injusto vos. Y no porque te culpes, sino porque te haces cargo. Y eso, aunque suene exigente, es una forma de libertad. En el rito escocés antiguo y aceptado, la iniciación al grado de aprendiz marca la base de todo lo que viene después. Nada tiene sentido si no se comprende bien este primer paso. El rito no acelera procesos, no promete atajos, no ofrece certezas absolutas. Propone un método gradual, exigente y profundamente simbólico. Y acá quiero detenerme un momento en esa palabra, método. Porque hay gente que cree que la masonería es solo una idea bonita,
una especie de filosofía general de ser mejor persona. Y sí, claro que hay una clara intención ética y moral, pero si fuera solo eso, no haría falta una iniciación. Hay muchos discursos éticos y morales en el mundo. La diferencia es que acá hay una estructura, una regularidad, un lenguaje compartido y un ritmo que te obliga a volver sobre vos, incluso cuando no tengas ganas. Y si lo pensás con sinceridad, muy poca gente mantiene eso en el tiempo. Mucha gente quiere cambiar, pero no quiere el método. Quiere resultados sin proceso y sin esfuerzo. Y la iniciación, sin decirlo con palabras, te mete a un proceso. Te dice, esto puede comenzar con emoción, pero solo se sostiene con disciplina. Ahora, durante la iniciación, esto no se explica del todo. No porque esté prohibido, sino porque hay experiencias cuyo sentido no se puede adelantar. Hay cosas que solo se entienden cuando las vivís. Explicarlas antes, además de ser inútil, le quitaría fuerza. Le quitaría al símbolo su poder de transformación. Y otra vez, un escéptico podría decir, eso suena a secreto para parecer especial. Y entiendo esa sospecha. De verdad que la entiendo. Porque hay lugares donde el secreto se usa como forma de manipulación, como control o como marketing. Pero en un trabajo simbólico serio hay otra lógica. No se oculta para dominarte. Se reserva para proteger la experiencia. Y te lo pongo con un ejemplo simple. Si vos le contás el final de una película a alguien antes de verla, no le estás dando conocimiento. Le estás quitando una gran parte de la experiencia. Ahora imagina que no es una película. Imagina que es un momento que deja o que busca dejar una marca interior. La anticipación excesiva le quita fuerza, no porque sea magia, sino porque la mente se vuelve cínica. Y el cinismo suele ser el enemigo principal del símbolo, porque te mantiene a distancia de la experiencia. No porque el símbolo te pida creer sin más, sino porque esa defensa impide que la experiencia haga su trabajo. Y sin que algo se mueva por dentro, es muy difícil que haya un cambio real. También es bueno decir algo que a veces se pasa por alto. La iniciación no te resuelve la vida. No te acomoda los conflictos de golpe. No corrige tu carácter en una sola noche. No ordena automáticamente tus relaciones y no te vuelve más consciente por decreto. Y esto hay que decirlo claro. Porque a veces se habla de estos temas con un tono tan elevado que parece que después de un rito de pasaje, una persona ya fuera otra. Y no funciona así. Porque uno puede vivir una experiencia intensa, incluso sincera, y al día siguiente seguir arrastrando los mismos impulsos, las mismas reacciones, las mismas vanidades y los mismos miedos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia, en el mejor de los casos, el modo en que empezás a mirarte, en que ya diste el primer paso. Comienza a cambiar el compromiso que asumís con vos mismo. Te observas más y te juzgas menos. Y te tomás más en serio el trabajo sobre lo que antes preferías justificar. Y aunque pueda parecer poco, no lo es, porque muchas personas quieren transformación visible, inmediata y casi espectacular. Quieren notar enseguida que ahora son distintas. Quieren ver una señal clara de avance. Algo que les permita decir, ya crucé, ya entendí, ya cambié. Pero el trabajo interior rara vez se presenta así. A veces trae cambios que se notan rápido. Y otras veces, una persona se vuelve más sobria, más medida, más consciente de sí. Pero muchas veces, el primer efecto va por otro lado. Suele ser un poco más áspero. Te ves con menos maquillaje. Empezás a ver con más claridad ciertas maneras en las que reaccionás. Y empezás a escuchar frases
que antes te parecían normales y ahora te suenan un poco defensivas, orgullosas, infantiles o incluso vacías. Y eso no siempre se siente bien. Por eso digo que la iniciación, cuando se toma en serio, no es algo para sentirse especial. Marca un antes y un después. Es una invitación a dejar de mentirte con tanta facilidad. Y dicho así, puede sonar un poco duro, pero no lo digo desde la culpa, lo digo desde una mirada más simple. A veces uno necesita un punto de quiebre simbólico para dejar de tratar su propia vida como si siempre hubiera otra oportunidad más adelante, otro momento más cómodo, otra versión futura de sí mismo que algún día se va a hacer cargo. La iniciación corta un poco con esa fantasía. No te dice que ya cambiaste, te dice que ya no podés mirar para otro lado del mismo modo. Y eso pesa. También hay otra confusión frecuente en este sentido. Hay quien cree que iniciarse es entrar a una especie de zona protegida, como si a partir de ese momento el conflicto interior fuera menor, la duda fuera menos incómoda o el ego quedara domesticado. Pero pasa más bien lo contrario. Cuando uno empieza a mirarse de verdad, la duda muchas veces aumenta. La tensión interna se vuelve más visible. Las contradicciones no desaparecen, se vuelven más difíciles de esconder. Y esto me parece importante decirlo para no idealizar, porque se podría pensar, entonces, ¿para qué sirve? Y la respuesta, al menos para mí, no es que sirva para sentirte mejor. Sirve para vivir con más honestidad hacia uno mismo, que no es lo mismo. Vivir con más verdad a veces te da paz. Otras veces te obliga a reconocer zonas tuyas que preferirías no tocar. Al principio cuesta, pero muchas veces también te ordena. Y a veces te incomoda. Pero aún así, hay algo muy valioso ahí, que dejas de confundir bienestar con profundidad. Dejas de creer que el camino interior consiste en sentirse siempre centrado, claro o en armonía. A veces, el camino interior consiste en aceptar que estás desordenado, que estás reaccionando mal, que todavía no podés con algo, pero que ya no querés disfrazarlo, sino que querés reconocerlo y trabajarlo. Y para eso sirve una iniciación entendida con seriedad. Por eso, cuando hablo de iniciación, no la reduzco solamente a una escena memorable ni a una emoción fuerte, aunque ambas forman parte de ella. Hablo de un punto de referencia, de una marca interior que después vuelve, una y otra vez, en momentos muy concretos. Por ejemplo, en las justificaciones de más, o en esas comparaciones que no te ayudan a crecer, en esos momentos en que te agrandás o en que te traicionás a vos mismo. Es hablar cuando sabés que deberías callar, o en callarte cuando sabés que deberías hablar. Ahí es donde una decisión tomada en serio empieza a mostrar su peso. No porque de un día para otro te vuelva alguien mejor, sino porque te deja menos margen para seguir actuando por inercia. Y a veces, eso ya es un gran avance. Otro error común es pensar que iniciarse es iluminarse. La iniciación no te hace mejor, no te vuelve sabio ni te coloca por encima de nadie. No es magia. Pero sí te pone en el camino. Y ese camino no garantiza resultados, solo ofrece herramientas. Lo que hagas con ellas ya depende de vos. Y acá hay una parte que para mí es fundamental mencionar, porque hay mucha gente que la idealiza. La masonería, desde mi punto de vista, es un camino precioso, sí, sin lugar a dudas. Pero también puede convertirse en un teatro vacío, si el iniciado no trabaja de verdad. Puede convertirse en rutina social, en vanidad disfrazada de discreción, en pertenencia sin transformación. La iniciación no te vacuna contra el ego. A veces, si no tenés cuidado, el ego se vuelve más sofisticado. Entonces, si hay algo que hay que decir con honestidad, es que la iniciación te abre una puerta, pero vos decidís si la cruzás o no cada día. Porque el verdadero umbral no es el de una noche,
se juega en el día a día. Y ahí es donde ser masón deja de ser una idea y empieza a notarse en la vida. En ese momento en que vas a hablar mal de alguien y decidís no hacerlo. En ese instante en que querés justificarte y decidís hacerte cargo. En esa situación en que te sentís superior y elegís recordar que también estás aprendiendo. Ahí, en lo pequeño, es donde la iniciación se vuelve real. Con los años, uno entiende que la iniciación no termina el día de la ceremonia. Y también entiende que no todos la viven igual. Ese momento inicial cobra sentido una y otra vez a lo largo del camino masónico. Y a veces, con el paso del tiempo, uno entiende que ese primer movimiento interior ya estaba insinuado desde antes. En aquel silencio, en aquella pausa obligada, en esa primera confrontación con uno mismo que aparece de algún modo en la cámara de reflexiones. En cada duda, en cada dificultad, en esa revisión personal que nos regresa de algún modo a ese primer paso. La iniciación no es un recuerdo, es una referencia única, porque podemos tener muchos grados por recorrer, pero iniciación es una sola en toda la vida. Y esto quiero decirlo de una forma muy humana. Hay días en que uno se siente firme, y hay días en que uno se siente frágil. Hay etapas donde el trabajo interior fluye, y hay momentos donde parece que no avanzas. Y en esos momentos, la iniciación funciona como una especie de ancla, no porque te dé una respuesta, sino porque te recuerda una decisión. Te recuerda que en algún punto te dijiste, voy a trabajar en mí, aunque me cueste. Y esa frase, aunque sea silenciosa, te sostiene. Y también hay algo más. La iniciación te coloca frente a una comunidad. Y esa comunidad, idealmente, también te ayuda a verte con más claridad. No en el sentido de vigilarte, sino en el sentido de recordarte que no estás solo en este tipo de trabajo. Porque el desarrollo es personal, pero el trabajo es en equipo. Y es personal no porque estés aislado, sino porque nadie puede vivir esos cambios por vos. Y aún así, saber que hay otros caminando a tu lado, con las mismas contradicciones, con las mismas caídas, con las mismas luchas, ayuda, y ayuda mucho. No hace el trabajo por vos, pero te garantizo que ayuda. Si tuviera que resumir el sentido profundo de la iniciación masónica, te diría esto. No inicia para enseñar verdades, inicia para enseñarte a buscar. No te inicia para darte respuestas, inicia para ayudarte a hacer mejores preguntas. Y eso, en un mundo de soluciones rápidas, va bastante a contramano. Porque el mundo te exige opiniones instantáneas, te exige postura, te exige una identidad cerrada. La iniciación, en cambio, te entrena para algo distinto. Para sostener preguntas sin desesperarte. Para vivir con incertidumbre sin hacerte cínico. Para escuchar antes de hablar. Para observar antes de afirmar. Y eso es más difícil de lo que parece. Y ahí, justamente ahí, está su verdadero valor. Hoy hablamos de la iniciación masónica, no como ceremonia, sino como un proceso interior. Un proceso que no promete resultados, pero sí te exige compromiso. Porque iniciarse no es llegar, es empezar a trabajar. Y a veces, ese comienzo es más incómodo de lo que imaginamos. Y antes de cerrar, quiero dejarte con una escena. Imagínate frente a una situación que ya no podés postergar. No algo grandioso, no algo de película, algo común, pero decisivo. De un lado estás vos con tus hábitos, tus excusas, tus reacciones de siempre y tus certezas. Y del otro lado, estás vos con una tarea, que no se resuelve en una noche, pero que empieza con una decisión. La iniciación es ese paso, ese umbral. Y la pregunta de fondo es esta. ¿Vas a dar ese paso solo cuando te entusiasme
o también cuando te cueste. Porque el camino interior se nota más en los días grises que en los días soleados. En el próximo episodio nos vamos a detener en dos símbolos clave: la piedra bruta y la piedra cúbica. No como ideas abstractas, sino como imágenes del trabajo cotidiano que el aprendiz está llamado a realizar. Porque después de la iniciación, el verdadero camino apenas comienza. Si este episodio te dejó pensando, si algo de lo que escuchaste te dejó dando vueltas, me gustaría que me siguieras acompañando en este camino, con un nuevo episodio cada semana. Develando el Código Masónico está en Spotify y también nos puedes encontrar en Instagram y TikTok. Además, en nuestra página web develandoelcódigomasónico.com vas a encontrar todo el proyecto en un solo lugar, con acceso a todos los episodios, contenidos complementarios y la posibilidad de suscribirte al boletín. Ahí, la idea es seguir en contacto de una manera más cercana, compartiendo reflexiones, novedades y algunos materiales que acompañen a este recorrido. Y claro, los comentarios, preguntas y aportes constructivos siempre son bienvenidos, no para convencer, sino para seguir comprendiendo. Gracias por acompañarme. Soy Daniel Pasos y esto fue Develando el Código Masónico, una invitación a comprender a la masonería desde otra perspectiva, donde el símbolo no se explica, se comprende.